Buenos días, un número más de la revista Punto Cero y en el apartado Ciegos en el Mundo. Ciegos en España, ciegos en Galicia. Enrique Varela, ya conocidos por mucha gente en sus varios campos, pero sobre todo yo creo que en el tema de la tiflotecnología. Enrique, pues buenos Bu- días. Buenos días a Punto Cero, en este número, que espero que sea un número más, porque yo no soy también más que un número en la historia de las cosas, ¿no? Aunque en la Sí, tecnología, pues sí que tuve bastante que ver, supongo que en mis tiempos, y aún ahora sigo, porque no he parado de estar en ello. Pero me encanta, me gusta estar con vosotros y espero ser agradable, que sea agradable lo que cuente, porque es un trocito de historia de tecnología, como pueden contar otros de esa época, incluido tú mismo. Pero bueno, como aquí te... seguro que sí. Buenos días, Alba, también está con Hola, nosotros. buenos días. Julio, buenos días. Hola, buenos días, Ana B. Y estamos esperando a Julián, que se incorporará seguramente más adelante. Pues nada, yo creo que claro que es interesante. Desde que ya nos conocimos hace, no voy a decir los años porque entonces me voy a hacer más viejo de lo que ya somos, ¿no? Pero ya a partir de los años 70 por ahí, y ya sobre todo más en los 80 ya comenzando las actividades que ya teníamos por ahí en la delegación. Yo recuerdo, para que hagas memoria un poco, ¿no? Y después ya tú nos cuentas un poco tu trayectoria, pero sí recuerdo en PRIN, cuando incluso con la síntesis de voz, aquellas que teníamos, ya hiciste un guión, por cierto, muy bien hecho, sobre la historia de la ONCE, más que nada la historia del internado de la ONCE, con nombres ficticios, pero que era real a lo que hacía muy pocos años habíamos dejado algunos de nosotros el internado, ¿no? Enrique, los micrófonos de momento son tuyos, hasta que te lo quitemos. Perdona, está bueno uno que tengo aquí colgado en el jersey, que me lo compré. Este sí es mío, lo digo seguro. Eh, Quieras tú o no, porque me lo compré. Sí, Bueno, pues muchas gracias. Sí, bueno, claro que hago memoria yo de aquellos años, porque eh, ahora se diría, si hago algo de tecnología, que la cabra tira al monte, pero entonces el monte estaba ahí y yo me estaba haciendo cabra. Quiero decir que ya íbamos por aquellos, ya íbamos por aquellos andurriales, a los dos y a mucha gente con nosotros, pero a ti a mí en particular sí nos gustaba mucho ya la tecnología y hubiera lo que hubiese, pues lo agarrábamos para hacer cosas intentando que sirvieran para la gente, pero los experimentos eran a través de travesuras siempre, ¿no? sí, sí, correcto. Porque así es divertido. Yo conozco una pedagoga que, por cierto, dirigió un colegio en Santiago ya de los modernos, donde efectivamente había ciegos y había otra gente. Una chica que, bueno, colaboró con la fundación que yo hice, que yo tuve, de la que ya hablaré un poco, supongo. Exactamente, sí. Fátima Doval, que sigue por ahí, y que dice que aprender se aprende jugando. Que no seamos tontos, que si te pones con normas y con historias y tal, que la mejor manera de aprender es jugar, tengas la edad que tengas. Porque si no te Totalmente de diviertes acuerdo. aprendiendo, claro, si no te diviertes aprendiendo, pues lo que pasa es que te aburres. Y en Ujú. aquella época, lo del guión, sí me acuerdo porque había salió la primera síntesis que yo conocí así, metía en una caja, ¿no? Y que se enchufaba con un puerto serie a cualquier cosa, que tuviera puerto serie, claro. Y esa estaba suelta en una caja y la utilizamos para decir cosas. Yo después, posteriormente, que es una anécdota que contaré, pero voy a ir un poco cronológico para no desordenarme, si se me pasa, olvidaron que cuente una anécdota de el Infobos en Canarias, en una exposición, porque fue muy divertido. Bueno, pues con esa hicimos y a la vez, y eso no lo hice yo, lo hicimos entre tú y yo, porque el guión lo pensamos los dos, aquel guión del Mm. cole, que era un Sí, poco pues contar lo que pasaba, sobre todo aquella historia de la separación de sexos, ¿no? Que cuando llegabas sí, al cole, pues los chicos iban para un lado, las chicas para otro, dentro del mismo edificio, pero en dos salas, sí, 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 unidas, sí. unidas por un pasillo. Y entonces el primer plano era alguien que entraba con sus padres, venía de un pueblo, ya entraba un poco mayor, es decir, Sí, ya había vivido, sabía lo que era el mundo fuera de la once y tal, y fuera de un internado, por lo menos el mundo de su pueblo, donde jugaban a darse pedradas los chicos y las chicas, y darse pedradas sí. y golpes en el culo y lo que fuese. ¿Y dónde Y estalló la entonces, bomba, no? ¿Te acuerdas? exacto. Pero entonces le sorprendía mucho que al llegar al pasillo central
había otra persona también que entraba, que era chica, y los separaban y cada uno iba para un lado. ¿No? Se veía como Sí, había una escena que era eso. Y el vídeo se llamaba, el corto se llamaba El Colciego de San Novidio. Se llamaba. sí, 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 el concierto de Efectivamente. Exacto. Bueno, hicimos muchas más cosas. Vamos a Pero yo, escuchar, perdona un momento, vamos a sí, escuchar unas pequeñas frases de El Conciego de San Ovidio por Novidio. Infobox. Idiotas presenta a Protagonista 1 y Protagonista 2 en el Concierto de San Ovidio, un texto también hablado. Esta historia es una ficción de un tiempo indeterminado que muchos de nosotros hemos vivido en los internados de la antigua once. Los conocedores del tema pensarán que los protagonistas son bastante irreales. Es así. En esa época no había gente tan real, tan valiente ni tan fuera del sistema. Mm. Mm. Yo estaba pues así haciendo sin saber muy bien qué hacer y vendiendo cupón aquí en Madrid en el año 78 y por ahí. Y no sabía muy bien qué hacer, estaba más orientado a la música y tal, pero en el 1978 alguien me dijo que en Esterpia y en Ramírez de Arellano estaban haciendo un curso de un lenguaje de programación que se llamaba COBOL, un lenguaje que se hacía para la banca y todo esto, con ordenadores IBM, con terminales de IBM, que iban a un ordenador central grandísimo en la calle Santa Hortensia, donde está todavía IBM, y que habían ofrecido un curso para personas ciegas. Y digo, "Buah, ¿qué será eso?". Me interesó como cosas de tecnología, ya siempre me interesaban. De hecho, José Manuel Pichel, que todavía está ejerciendo ahí en Valencia y con el que hablé hace muy poco, me puso el Mm. mote de mecánico. Me llamaba Sí, mecánico por eso, ¿no? Que siempre andaba. Y entonces sí. fui a ver aquello. Y allí me encontré pues, a Mari Carmen Bonet, que trabajó toda su vida en IBM después. Y me encontré a Jesús Arasanz, que tuvo varios cargos después en la ONCE, pero primero fue, me parece que analista en Caja Madrid. En Caja Madrid, sí. Me encontré al fallecido y buen amigo con el que me he corrido muchas juergas, Ángel Tena, Ujú, que llegó a ser director de informática de ONCE, cuando la ONCE empezaba. Bueno, cuando la informática empezaba en la ONCE, perdón. ujú. Y, y no me acuerdo quién más. Esto. Ay, Corominas, pero se me ha olvidado el nombre, porque yo conozco, ahora trato más con el sobrino, con José Ramón, pero no me acuerdo cómo se llamaba ahora. Pero Corominas, asturiano era. Jesús, creo, ¿no? Puede ser. Y Sí. el tema es que me enseñaron aquello y a mí me atrajo mucho. Y era, sobre todo me atrajo que eran unos monitores de fósforo verde, se alumbraban en verde con letra mayúscula todo, 25 líneas por 80 columnas. El COBOL es un lenguaje que hay que hacerlo, bueno, todo el programa tiene secciones, tiene que ir todo ordenado. Si una cosa va indentada a 3, pues es que se hace después de una cosa que va indentada a 2. No se puede andar jugando con decir, y ahora cambio esta línea de aquí. La sintaxis tiene que ser perfecta. Digo todo este rollo por lo que voy a decir. Los chicos, Arasanz y Mari Carmen Mari Carmen Bonet y demás, Bonet, sí. pues utilizaban un optacón, aquel aparato que convertía las letras en señales táctiles, con una cámara especial para ese tipo de ordenadores, y entonces tenían que ir rastreando la pantalla, ocupando las dos manos, una para la cámara, la otra el dedo que leía las letras, acordarse o poner o saber dónde tenían el cursor y seguir tecleando. Puedes trata simplemente de seguir todo el contorno, a ver si te da alguna idea de lo que podría ser. ¿Qué podría ser, Laura? A ver. No sé, un teléfono. ¿Podría ser un teléfono? ¿Ah? Podría ser, ¿verdad? Ahora no está claro del todo, pero podría ser un Sí, teléfono. porque ve la cosa larga arriba y luego el cuadrado abajo. Ajá. Las personas invidentes podrán percibir objetos en 3 dimensiones gracias a la utilización de un aparato denominado Optacon, como el que yo tengo en la mano en este momento. Solo en un centro de Estados Unidos y en un colegio de la ONCE en Mirasierra, en Madrid, se están realizando un programa de investigación con niños y adultos ciegos con el fin de que puedan desarrollar una sensibilidad visual mediante un sistema vibrotáctil. A mí me pareció una heroicidad, aún me lo parece hoy, porque no era solo escribir que dices, vale, pues vale, tengo el cursor al final, voy allí y sigo escribiendo. No, es que como acabo de decir, por eso he hecho ese rollo, la sintaxis tenía que ser perfecta. Si te pasabas una coma o aquello lo intentabas a 4 cajetines o a 4 espacios en vez de a 3, ya no funcionaba el programa. Era increíblemente difícil y lo hacían. Además eran todos, yo todos los que recuerdo, no sé si me estoy olvidando a alguien en el curso, pero todos los que mencionaban eran ciegos totales.
Mm. Y bueno, yo me lo pasé muy bien. Me acuerdo que estábamos viendo los directorios y los ficheros y me reí mucho. Y siempre se lo digo a Mari Carmen y se descojona de risa también, claro. No es nada ofensivo ni nada, sino que había ficheros de entrada y de salida y después tenían los nombres de los alumnos. Y entonces lo primero que empiezo a ver, digo, veo un fichero 24 del no sé qué, del 78, María salida. Y digo, joder, pues empezamos bien, ¿no? Y era, claro, era un fichero de salida que había hecho María, que era el nombre de Mari Carmen Bonet, la llamaban Sí, María. sí. Bueno, a mí me entró ahí el gusanillo y entonces al año siguiente, ya voy más rápido, es que esto me apetecía pararme porque eran En- tiempos realmente, yo creo, sí. eróticos, no, heroicos. Sí. Me he quedado con lo de salida y ya me pongo yo. Pues no. Entonces, Sí. eh, al año siguiente iban a hacer otro curso. Y dije yo, yo esto lo hago, porque me moló mucho y viendo cómo yo veía el resto visual que tenía ventaja en el sentido que no hubiera tenido que utilizar Octacon. Me interesó, empecé a leer cosas sobre COBOL, sobre IBM, pim pam pum, y me presenté. Y éramos, me parece que 50 para 6 plazas. Y recuerdo mucha gente a la que se presentó. Y que creo que los que aprobaron ese segundo curso, ninguno ha seguido por la carrera de la informática. Que no tienen por qué, ¿eh? Pero creo que fue una pena, porque yo sí que hubiera seguido, de hecho seguí. Entonces me presenté, hacían pruebas de mecanografía, yo lo tenía bien. Inglés ya en aquel momento lo tenía bien, porque yo aprendí mucho inglés con hablado y práctico con Antonio Vicente Mosquete, que fue mi profe en el cole de De Chamartín. Madrid. Y sí, en Paseo de la Habana. Y bueno, fui pasando todas las pruebas. Y porque digo que sé que fue pasando porque eran eliminatorias, fuimos quedando menos y al final quedamos, me parece que 12 o algo así cuando llegamos a la entrevista. Y la entrevista, pues era con un psicólogo y el director de la entrevista era Pepe Lorente, el padre de José Luis Lorente. Mm. Pues muy admirado por mi gente, como sabéis, bueno, los que no me conozcan, yo soy de familia de ciegos, eran 3 hermanos ciegos, entonces mis tíos, pues mi tío fue director de cole y Antonio Couceiro y tienen, bueno, claro, tenía mucha relación pues, con esta gente antigua, con Lorente, con Figuerola, con toda esta gente que había, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, pues me hicieron la entrevista. Y una de las cosas que me preguntaban era que por qué me gustaba a mí eso. Y yo, bueno, pues no, porque me gusta la tecnología y tal. Dice, bueno, y si no te aprobamos y tal, digo, pues me iré por ahí a hacer cursos y lo que sea, pero yo esto es lo mío. Y Ujú. entonces me sentenciaron, no, esto no es lo tuyo, tú no eres bueno para las ciencias y para los números y no sé qué, y me eliminaron. Y bueno, pues Sí. nada, entonces me cabré, no sé qué, y me puse pues a seguir vendiendo cupones, 80, 81, 82, 83, pero me puse a hacer cursos, entonces no había carrera, bueno, la carrera se inauguró un poquito después, pero vamos, yo no había terminado COU, yo y los colegios nos llevamos muy mal, yo he aprendido siempre todo en plan muy autodidacta, y no me apetecía, entonces lo que hice fue cursos de BASIC, de cosas de lenguaje de programación, cosas que ya había sobre todo en la Pontificia de aquí de Madrid a la Pontificia de comillas, pero de aquí de Madrid. Y entonces, pues bueno, hice bastantes cursos y tal, y ya me empecé a comprar los primeros ordenadores y empecé a hacer, pues, travesuras. La primera que hice fue un programa que a partir de, que a mí me resultaba muy tedioso contar todas las monedas cuando ibas a liquidar, a llevar todo el dinero de cupones, que llevabas unas verdaderas bolsas de monedas, pues para no andar haciendo matemáticas, pues ya tenía ahí una cosa que le pones, ¿cuántas monedas de 5 pesetas tienes? Tantas, ¿cuántas no sé qué cuántas? Y te iba calculando, pues si habías liquidado, vamos, lo que te faltaba, lo que tenías para liquidar, para comprar tus cupones del día siguiente. Que era lo que se hacía, tú liquidabas todas las noches, te daban los cupones siguientes, y de ahí había que ahorrar y por eso se ahorraba muy mal. Los que nos lo gastábamos todo por la noche en cañas, pues al menos no tenían nada. Entonces aproveché la aplicación para decir, bueno, ya que liquidas, también si me dices lo que has vendido, pues ya te digo lo que has ganado y entonces la diferencia y yo ya iba haciendo en aquellos años cálculos mensuales e incluso anuales. Con lo cual ya empecé a ser un poco, no menos juerguero, pero calcular más lo que hacían las juergas, ¿no? Y Mm. entonces ya, pues sabías un poco, tenías conciencia de lo que ganabas. Y ya le empecé a buscar utilidad a los ordenadores. Y otra era hacer las listas de los números premiados y me inventaba yo estadísticas e imprimía. Tenía una impresora que imprimía como las de los supermercados, en papel así de rollo, y les daba listas a las clientas. Bueno, yo vendía en un mercado, mayormente eran señoras las que yo tenía clientas, y les regalaba listas. Y les gustaba, ¡oh, ese chico qué majo! Y no sé qué.
y ponía ahí mentiras, el número que menos había salido, y no sé qué, para qué era el que yo llevaba ese día para que lo comprasen y cosas así. Y entonces, pero, y era muy majo, daba mucha charla, pero el de al lado vendía más que yo, que era un Verdeón tradicional, que dice, yo menos de 2 cupones no le doy. A tomar por culo, señora. Y esos vendían más. Pero bueno, yo me lo pasaba bien y ya empecé a buscarle utilidad al ordenador. Empecé a utilizar una síntesis de voz que tenía el Spectrum. Entonces hablábamos de Spectrum, de Amstrad. Mm. Empecé a hacer juegos y tal. Y un día Emilio Sáenz de Murieta, que todavía anda por ahí, que trabajó mucho tiempo, se fue a Estados Unidos y después volvió y ya estuvo aquí en España mucho tiempo. Pues me dice, esto hay que presentarlo, hay que verlo. Y joder, pues vamos a ver a Antonio y se lo contaba. Y fuimos a ver a Antonio Vicente Mosquete y le hice una demo de qué cosas hacía. En aquellos momentos estaban empezando a meter la informática en la 11, yo creo que sería 83, 84, 85, por ahí, aquellos años. Y entonces pues le gustó mucho, me dijo que por qué no le aconsejaba yo cosas en informática. Y digo, hombre, yo modestamente yo no sé lo que sé, no sé. Ya me había hecho cursos de Unix, entonces sí, que era el sistema operativo que todavía hoy es lo que está debajo de Apple, de los Mac y tal. Es un sistema que ha perdurado y yo pues sí, me lo aprendí, podía bajar a las cloacas, hacer cosas y tenía pues idea, leía mucho sobre informática, me gustaba lo que podía hacer. Pero sobre todo le gustó lo que hacía yo. Y entonces cuando llegó, me parece fue en 1986, 85 quizás, bueno, uno de los dos, se hizo una exposición mundial de equipos de tecnología en el Hotel Miguel Ángel en Madrid. Y entonces Antonio me llamó y me dijo, ¿no quieres ir tú con las cosas que tienes y tal? Y yo, joder, me da mucha rabia, me pongo un poco nervioso, a mí esto no sé, pero bueno, si queréis. Y entonces había un montón de stands, las empresas que había en aquel momento, Telesensory Systems, que llevaba el Octacon, alguna impresora, el sistema Vista, que fue el primer Zoom, la primera cosa que hacía con un ratón. Ahí yo vi mi primer ratón, nunca había visto un ratón, que se utilizaba, era una tarjeta que se utilizaba para hacer magnificación de pantalla, se llamaba Vista. Había otras empresas, no me acuerdo, los del libro hablado, los de Clark Smith o alguna gente por ahí, y había un stand que ponía Enrique Varela, que era yo. Y allí tenía, para la ocasión, pues preparé, porque ya me puse muy nervioso y preparé algunas cosas que fueran útiles que yo no estaba haciendo en aquel momento. Informaticé la guía de servicios que tenía la 11 en aquel momento, para que pudieras ir atrás, detrás, buscar delante las direcciones de toda la 11. Me llevó bastante tiempo, pero lo hice en Amstrad. Hice un juego del ahorcado en Astra con un sintetizador de voz que había de una empresa que se llamaba MHT Ingenieros. Y sobre todo, y viene ya la anécdota otra vez, hice un programa que hacía braille luminoso para que la gente conociera el braille. Se escribía en la mitad de la pantalla, escribías en vista y arriba, bueno, escribías normal y arriba te salían los caracteres en braille. Pero claro, no, bueno, me voy a adelantar, quiero decir, no transcribía. Solo si tú ponías una A, pues una A. Y si querías poner un número 1, tenías que tú buscarte la vida para poner la almohadilla y una A, que en vista quedaba fatal, pero arriba se veía el braille, el signo del número y la A, claro. Pero no hacía transcripción. Y entonces aquel sitio, al Miguel Ángel vino a visitarme un tipo gordo, alto, muy, muy amable. Y me pone, hombre, tú, chavalín, qué bien, joder, pues qué cosas haces y tal. ¿Y esto qué haces? Esto, joder, muy interesante. Oye, esto el braille, muy bueno y tal. Dice, pero si quieres poner un número, si pones un 1 que sale arriba, digo, joder, ya ha venido listo a joderme. Digo, pues si pones un 1, no sale porque, claro, no sé qué, tal y cual. Bueno, pues nada, soy José Luis Lorente y tal y cual. Y ya nos hicimos súper amigos después, hemos trabajado juntos, hemos hecho la de Dios de cosas y pasaron bastantes años hasta que yo le conté la anécdota de lo de su padre, que me había cateado a mí en lo de informática. Pero bueno, y esos eran los principios, ¿no? Yo a partir de ahí, entonces sí después fui no tenían pensado llevarme a Barcelona, que era la siguiente, vamos, era esa misma exposición, pero se hacía primero en el Hotel Miguel Ángel, después se hizo en el Hotel Sarriá en Barcelona, y no tenían pensado llevarme, pero dado el éxito que tenía el stand lleno siempre, pues me llevaron a Barcelona. Y lo siguiente ya fue que, hombre, pues tú tienes que trabajar en esto, no sé qué, deja el cupón, tal. Entonces había que pensárselo porque se ganaba mucho con el cupón. Y a mí me ofrecían una cosa de, claro, como siempre, sin cualificación por mi jefe administrativo. Vete allí de programador a la UTT y me fui a Ramírez de Arellano, que estaba recién reformada, y ya empecé pues a trabajar allí. Estuve trabajando desde el 87 ya con José Antonio Muñoz y con Luis Gosende, el primer director que tuvo UTT, Luis Fernández Gosende, y bueno, el propio Lorente y eso que andaba por allí. Y bueno, ya me empecé a curtir en esas cosas y a hacer cosas, que ya sería muy largo, ahí sí que ya
Después, después a lo mejor alguna anécdota sale, ¿no? Bueno, ahí salió ahí lo que sí que hice ya fueron, ya no se me olvida lo del Infobox, hacíamos mucho las semanas de la 11, que alguna parodia hemos hecho tú y yo después en algún tema, y eran que durante una semana el sorteo del cupón se trasladaba a una localidad, a un sitio, y se hacía coincidir con actos, conciertos por la noche, muchas veces se hacía al lado del mar y, bueno, yo me acuerdo en Tarragona una vez que hubo gota fría y un desastre allí, que actuaba Luz Casal y fue media Tarragona y hubo un accidente de un tren, arrolló a algunas personas y tal. Pero bueno, en general, eso me acuerdo porque me dio mucha pena, no es una crítica, pasó porque pues es un accidente y los accidentes son accidentes. Pero que se hacían actos de este tipo, ¿no? Entonces nosotros ayudábamos a los de... Bueno, que por la mañana hacían exposición de tiflotecnología, tecnología y cosas así relacionadas para ciegos. También la gente de cupón, pues exponía ahí un poco la historia de los cupones, tal cual. Y entonces nosotros ayudábamos a la gente de relaciones públicas, que eran las que montaban los bombos y todo eso, por la noche o por la tarde, y ellos pues nos ayudaban un poco por la mañana en la expo de la tecnología. Y entonces la anécdota del Infobox es que a mí un día se me ocurrió llevar el Infobox conectado a un PC y y esto era en Canarias, y como en Canarias, la verdad que mandaban toneladas de niños de colegios, ¿no?, a verlo, y venían muy atentos y tal, pues una vez vino un grupo muy numeroso, eran como 30, 40, 50 niños, con una profesora muy maja, y yo tenía aquello conectado, y entonces empecé a hacer hablar el Infobox. Yo tecleaba y decía, hola, y se oía muy alto, los niños ya hay, ¿y quién dice eso? Y tal, ¿qué tal? No sé qué, ¿no? Y empezaban allí a pararse la profesora, cállense, que voy a hablar yo con él. Entonces, la profe y yo empezamos a tener un diálogo, pero la tía es que se metió en el papel, porque yo creo que no, yo el teclado lo tenía escondido debajo. Pero vamos, era evidente que antes de decir algo pasaba un tiempo porque yo tecleaba. Y el Infobox pues decía, ¿no? Bueno, casi se enamora de mí, que si me invitaba a casa, y no, yo es que no tengo lengua ni cómo, porque tal y cual. Fue terrible. Los niños lo flipaban, pero la señora yo creo que también lo flipó. En esa misma exposición, exponiendo un Versabraille, que era un equipo de Telesensor muy mono que hacía Braille, tenía Braille no tenía voces, era solo línea Braille, pues algún periodista de estos avezados que pasan y hacen fotos, hizo un artículo que yo tuve que tener un miedo de la leche y me fui a los de prensa de 11, digo, oye, que yo esto no lo he dicho, ¿qué tal? Pues decían, el titular era algo como Enrique Varela, el inventor del Braille, o algo así. Digo, joder, yo no me he inventado el Braille ni leches, ¿no? Y entonces, bueno, pues se pasaba bien, ¿no? Se sufría, pero se pasaba bien. Con aquel Versabraille también una mujer de un alcalde, y también en Canarias, pues decía hombre, que estaba muy bien, pero que un aparato para ciegos, que aquello era muy frío, que era de metal, que porque no lo hacían como de Sky y tal, para que nosotros tocáramos mejor. Anécdotas hay miles. Bueno, a Sí, partir de ahí, yo en el 88, bueno, 87 o por ahí, hubo otra exposición que se hizo en Chamartín, y allí conocí a Dean Blasey, que vino con un equipo que hablaba fatal, que era una cosa con 7 teclas y una para encenderlo, que le llamaban Braille and Speak, Braille hablado. Y bueno, por aquella época todavía se trabajaba con Perkins, con pautas, mucha gente. Y bueno, grabando y copiando apuntes, yo qué sé, con cintas de casete. Y yo vi aquello con Lorente y con... Ya estaba Enrique Sáenz de Murieta. No, todavía no. Estaba todavía Gosende. Lo vimos y joder, pensamos que aquello podía ser realmente el bolígrafo de los ciegos, ¿no? Lo vimos como una oportunidad y yo hablé mucho con Blasey y digo, joder, ¿por qué no podemos...? Traía una traducción al español que habían hecho en México. Y entonces, aparte que la voz era rara, había que acostumbrarse un poco, claro, pero tenían vocabulario rarísimo. Cuando subías el volumen, recuerdo que decía más recio, no decía más alto, ¿no? Decía, más recio. Y, y entonces digo, ay, ¿por qué no podemos esto traducirlo mejor al español? Y bueno, después no tenía, que eso es otra anécdota, que enseguida cuento, porque no me voy a cambiar del tema de Braille hablado, pues tenía, la tabla la tenía inglesa, de Braille. Entonces los acentos y eso no los hacía bien, porque si tú le dabas qué sé, la I acentuada, pues decía dividido por y cosas así, ¿no? Los problemas de encontronazos de signos, ¿no? Bueno, a Logosende le convencimos, sí, le gustó a nuestro jefe, y empezamos a hablar con este hombre, llamando unas unidades, pero entonces el trabajo era
el trabajo era que Dean Blasitt se pasaba por Ramírez de Arellano, venía por la mañana del avión, se quedaba allí 12, 7, 8, hasta 12 horas hemos trabajado, se iba a la cama, ya había el jet lag y durante una semana por ahí se estaba trabajando porque no había emuladores ni nada. O sea, tú tenías el equipo le tenías que quitar una pastillita, un chip, decirle las cosas, mira, esto no lo dice bien, hay que cambiar esta cosa, pum, 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 pum. Él con su ordenador pues hacía el programa, lo cambiaba, se borraba la pastilla que llevaba una hora en borrarla con infrarrojo, con ultravioleta, se volvía a grabar que llevaba una media hora, se metía en un equipo y se miraba a ver si aquello había estado bien o no. Y si no había estado bien, pues otra vez atrás. O sea, se pasaban muchas horas programando y muchas horas esperando. Evidentemente se hacían baterías de pastillas grabándose y borrándose para adelantar un poco el tiempo, pero tampoco se podían hacer muchas, pues si tenías un error lo tenías en todas y después tenías que borrarlas todas. Entonces, bueno, Lorente y yo particularmente, y después yo, porque Lorente también tenía otros cometidos, y yo alguna vez con José Luis Fernández Colla nos hemos tirado hasta 10 y 12 horas con Blasitt trabajando ahí, comiendo un bocadillo y después, bueno, yendo a cenar. Yo no lo digo por sufrimiento, yo me lo pasaba a pipa, pero, pero era un trabajo muy, muy, muy arduo. Y aquello acabó ya hablando mejor, pero en una de las, todavía que no tenía bien las tablas, ya dirigía el Ciudad, o la UTT, Enrique Sáenz de Murieta. Y un día tuvimos un viaje a Barcelona, no conocía al equipo, y dice, yo quiero conocer esto. Y llevamos dos y se lo estuve explicando, no, llevamos uno y se lo estuve explicando bien. Y evidentemente Enrique, que tiene una mente muy abierta, pues le gustó mucho también. Y dice, joder, qué bien, pues esto hay que seguir prosperando. Y entonces, de repente aquello empezó a decir algo como váter dividido por la raja. Y decía, joder, ¿qué dice? Y estábamos hablando con él, y váter dividido por la raja. Y, joder, señor, y váter dividido por la... Y cada vez lo decía más, y de repente se paró. Y bueno, pues nada, y ya era por Zaragoza, por ahí. Ya llegamos a Madrid hablando de otras cosas y el tema pasó. Y al final, yo no sé cuándo descubrí que, claro, no tenía bien las tablas, el mensaje era batería baja, y aquella ya acentuada la decía como dividido por. Y entonces tú entendías, váter dividido por la raja. Y dices, madre mía. Y Sí, bueno, aquello prosperó. Y, yo en el 89 ya me eligieron consejero general, 88. No, en el 89 creo. Sí, empezó esa legislatura en el 89 con Miguel mm, Durán de director general y tal. Y dejé Ciudad. Y entonces ya, bueno, hubo un tiempo en medio que estuve en Cupón, en estudios del juego. Ahí hice un informe grandísimo, que ese sí que lo tengo escaneado, es un informe de 400 páginas sobre cómo iban las loterías online, porque ya Enrique Servando y otra gente se estaban, y Antonio todavía en aquel momento vivo, se estaban planteando qué pasaría con la lotería en el mundo, cómo se podía reformar el cupón, y estamos hablando de años que ni el cuponero lo soñaba, vamos. Y había gente que ya nos dedicaban a estudiar eso. Yo tuve varios viajes a Estados Unidos a ver gente de juego, que en Estados Unidos se jugaba de costa a costa con modems y routers y eso. No había internet, claro. O sea, ya se hacía, ¿no? Y yo hice un informe del estado del arte, de cómo estaba todo aquello, las máquinas, si se podría quitar los vendedores y hacerlo todo automático, que ya entonces se hubiera podido. Pero bueno, eso ya, la parte política es distinta, ya lo que se quiera, lo que se quiso hacer o lo que después se fue haciendo. Pero vamos, que sepáis que sí que se hacía y se estudiaban esas cosas. Y yo pasé un tiempo ahí, vamos, fundé el negociado, que después tuvo muchísimos años Agustín, ahí, tú lo conoces, que se me ha olvidado el nombre, Agustín Lorenzo, Lorenzo, ese es el hermano sí, de Loli. de Loli, Y, sí. y, y bueno, yo ya me fui al consejo, en el consejo ya estuve en relaciones internacionales, pero también en cosas tecnológicas. Y bueno, pues ahí yo siempre he seguido, aunque estuve en la política aquel tiempo, me tocó la Expo 92 y todo aquello, pues bueno, seguimos prosperando con el Braille hablado, se intentó hacer, se empezó a intentar ya el PC hablado, o sea, que sería el Braille hablado español, con Lorente, las líneas. Eh, Después yo en el 95, bueno, después estuve en la formación del Canal 11, aquella radio que se hizo especial para personas ciegas, que Mm. allí realmente allí me lo pasé muy mal porque sinceramente yo creo que se compró a un proyecto que no valía, desde el punto de vista técnico hablo, a, a una gente que nos timó y que se sabía, yo lo veía claro desde el principio y lo dije, pero bueno, la política estaba por encima y no lo creyó así, se hizo de otra manera y al final se tuvo que hacer en España, se perdió mucho dinero y yo perdí mucha paciencia y me lo pasé muy mal. Ciertamente ha sido la peor época de mi vida, sin duda.
que no me voy a extender en contar, pero es eso, viendo lo que está pasando y viendo lo que va a pasar, que no puedes creer que nadie que no lo vean, pero que no te hacen caso, y es porque eres un ingenuo político, que es mi caso, que lo debo seguir siendo todavía hoy, pues digo, bueno, pues como de esa parte no me daba cuenta, yo sufría mucho. Digo, "¿Pero cómo no lo ven? Si es que es total, ¿no?". Y bueno, pues se fue. Y, y ya en el 95 entonces me fui a La Coruña, me autoexilié, digo, bueno, me voy, pedí traslado y me fui allí como jefe administrativo, que eso sí lo soy, bueno, hice oposiciones, eso sí que lo era por carrera, y entonces me fui de jefe administrativo a nada menos que a la entidad colaboradora, es decir, a hablar de pastillas, aspirinas, estovolantes, y no sé qué, cambió mi vida del todo, y estuve allí pero vamos, Eugenio Ferradas, que sabía mi parte, pues ofreció allí una negociación para que me convalidaran y me hicieran tiflo, porque yo, bueno, todo esto en aquella época de UTT, Lorente y yo y otra gente formamos a todos los tiflos. Yo mismo, con todo lo que sabíamos de telesensor y tal, hicimos cursos de formación a los primeros tiflos. Pero yo no podía ser tiflo porque no tenía titulación de grado medio. Entonces, bueno, Eugenio hizo ahí una negociación, me hicieron tiflo en el año 98, estuve ejerciendo 3 años en Coruña, me lo pasé muy bien, porque mi compañera era peor técnicamente, pero era muy buena pedagógicamente, aprendí mucha pedagogía. Lo viví muy bien con gente recién que se quedaba ciega y que a lo mejor habían andado con computadoras y les costaba un montón. Yo me hacía viajes casi hasta la frontera de Asturias para darles clases de 1 hora y animarles y tal, y aquella gente se animaba y se podían mover. La verdad que reconforta mucho, ¿no? El ayudar a la gente y que se vea tan claro. Y así como la del Canal 11 fue la peor, esta fue yo creo que de las mejores, porque ves lo que puede influir en la gente. No solo la tecnología, que también, sino tú si la sabes explicar y que puedes ayudar y tal, y por ende la 11 que lo hacía, ¿no? Que hace esas ayudas, o sea, muy bien. O sea, no por ende, sino yo en representación de la 11, que era lo que tal, ¿no? Y bueno, ya en el año 2000 querían que volviese a Madrid, que no sé qué, y bueno, que había ahí unas movidas políticas, y bueno, me meto, me van a dar, pero me meto. Bueno, me metí y me dieron, claro, sabía. Pero bueno, eso ya era sabiendas, así que ya no había tanta ingenuidad. Y entonces me vine contigo a lo que ya se llama Ciudad, Mm. a Ramírez de Arellano, que nos tocó hacer el traslado después ya aquí a Hormigueras. Digo aquí porque A yo vivo aquí al Hormigueras, lado. sí, sí, Porque al sí. venir yo busqué un piso al lado para poder ir andando, ¿no? Al Mm. trabajo. Y allí también me lo pasé súper porque, bueno, contigo se pasa bien, pero también porque es que haces el trabajo divertido, que eso no todos los jefes lo hacen. Yo he tenido jefes buenos, malos, regulares y tal, y no me duelen pelos por mucho que te tenga delante, porque también lo digo detrás, que yo no te puedo calificar en ninguno de los grupos, ni bueno ni malo, era Mm. divertido, joder. Mm. Pero lo digo de bien, porque yo me divertí más contigo que con nadie, casi. No, yo diría Hombre, que sí, casi. sí que procurábamos que yo creo que es una parte importante el hecho que los trabajadores no sufran tensión y que sea agradable. Eso lo pretendí ya desde que estuve cuando comencé, y no voy a hablar de mi historia, cuando comencé en Castilla y León, ¿no? La experiencia yo creo que está ahí, es decir, cuando mejor tú como responsable o como jefe puedes estar a gusto es cuando confías en el trabajador y eso es recíproco, ¿no? Y la experiencia resultó muy bien en Castilla, en Madrid continué en servicios sociales en esta misma historia y por supuesto en el Ciudad. Y ahí yo ya tenía una experiencia humana, no técnica, que para eso estabais vosotros. Y yo creo que lo importante, a mi modo de ver, es yo no sé de tecnología y quien sabéis sois vosotros y son los que tenéis que proponer y y decirme cómo se pueden hacer una o las otras cosas. Cuando intentamos que los responsables o jefes sabemos de todo, ahí se complica el tema, ¿eh? Según mi criterio, vaya. La parte humana, desde luego, conmigo se cumplió. Bueno, yo me lo pasaba, bueno, yo ya te conocía de antes, ¿no? Pero Mm. trabajando, pues encima sí que se cumplió. Y sí, la parte humana tuya tenías una experiencia bestial, pero es que encima te habían dado un juguete, porque es que a ti te gusta jugar con la tecnología, entonces te lo pasabas pipa también. No, Con lo ciertamente, cual, ciertamente, sí. con Mm. lo cual aquello estaba lleno de cacharros y tal. Bueno, en esa época que fue corta, además yo sustituí también a Fernández Colla, porque yo no era director técnico, yo me fui allí como no sé qué de tecnología, pero del laboratorio y eso, por encima Sí. de mí, y entre mí y tú estaba José Luis Fernández Colla, pero estaba de baja muy larga y entonces yo lo estaba sustituyendo.
Y en esa Mm, época montamos el laboratorio en Hormigueras. mm, Hicimos cosas como el Lectotex, que fue el primer sí, programa, la primera aplicación que convertía texto a audio y lo entregaba en MP3. Estaba haciendo el escáner este de lectura fácil, que no me acuerdo cómo se llamó, no sé cómo se acabó llamando. Hicimos el programa de mecanografía que todavía la gente lo usa, el DIO, que ahora le llaman de otra manera. totalmente, sí te iba a decir, sí, En el sí, sí. programa de mecanografía. Estábamos haciendo contigo, que además ahí sí participaba mucho y estaba muy bien, porque como usuario está bien, intentando hacer la interfaz para hacer, bueno, el Orienta, para hacer un programa que ahora mismo estoy trabajando en uno, en la traducción, el Voice Vista, y me acuerdo de mis Mm, viejos tiempos de trabajar en el Orienta, que era una interfaz para guiar ciegos con GPS. sí, sí, GPS, me en acuerdo. la zona de aquí de mi barrio, perdona, me la conozco al dedillo por ir con una antena enorme de GPS Sí. que había, cogida con un imán en una gorra, seguida de un cable que iba Sí, conectado a un PC hablado, que era un equipo sí, bastante alto, PC hablado que iba encima de la capota del coche de mi sí, hijo Íñigo, al que yo llevaba empujando. sí, O sea, sí, parecía la sí. puta bruja vería, parecía la bruja Eh, vería, pero me conozco las calles de aquí al dedillo. Perdona que te interrumpí porque quería acabar la frase. No sé qué ibas a decir cuando hablábamos del Orienta. No, 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 que fue una época extraordinaria porque efectivamente decíamos, joder, el mecánico ahí, la que ha montado para orientarse y bueno, el equipo ese ya lo valoraste vosotros, que era bastante, no se continuó, pero era bastante exacto a la hora de navegar por las calles y demás, ¿no? O Sí, sí, sea, n- mm, no pensemos que esto es nuevo ahora de sí, el Google Maps muy bien, pero ya se empezó a trabajar en los años 2000 y pico en el ciudad bueno, con estos temas. y ahí íbamos, que yo fui muchas veces contigo, a Boecillo, a la empresa GMV, reputada Sí, a empresa, GMV. que sigue siendo Sí, una empresa que está participando en temas de satélite. Yo después he conocido gente, altos directivos, por otros motivos, por mi fundación. Nadie se acordaba de mí, claro. mm, Pero con de esa empresa salió el astronauta este español, que no me acuerdo cómo se llama, que estuvo tan famoso que fue ministro, vamos. sí, Duque, ese sí, salió de GMV. sí, Pedro sí, Duque sí, o algo así. Bueno, Pedro, pues sí, sí. allí estábamos para que nos enseñaran cosas de GPS y aplicarlas. Lorente, tú y yo, Sí, cantidad de sí, veces que es hemos lo que ido. se puso en el Sonobraille, al Eso es, final. cantidad de veces hemos ido a Boecillo, o sea, nada nuevo. Y ahí Mm, conocimos, que yo sigo practicando amistad con él, a Rafael Gil Casares, que era el que llevaba todo el tema Teleatlas en mm, Europa y América del Sur, perdón, y África, que es Teleatlas son los que hacen, que siguen haciéndolo, ahora son menos conocidos, pues tú conoces a Google, pero ¿quién mm. cartografía las calles y todo eso? Pues eso, Teleatlas, una empresa que él ya no trabaja allí, pero era una empresa, me parece que tenía la sede en Bruselas y andaban era cuando se empezaba a andar con los coches midiendo las carreteras y unas cosas Sí, sí. figuraban y otras no. Pues eran Mm. tiempos del cumple, pero se pasaba muy bien. Y bueno, ahí Enrique, estuve yo hasta... genial. Vamos a ir acelerando un Sí, poquito. no, no, Muy ahora, bien. ahora ya se acelera. Ahí ya estuve hasta 2003 que me fui a Fundación y ahí me pusieron a cargo de lo que es el Departamento de Accesibilidad de la Fundación 11. Ahí ya, pues hombre, pues nada, es seguir practicando lo mismo, pero ampliado, ya no solo personas ciegas, conocí necesidades de otras discapacidades, sobre todo la gente sorda y la gente Ujú, sordociega, otros temas de discapacidad y tal. Allí pues ya también llevé una empresa que se llamó Tecnosite, hoy es Ilunion algo. O mm. sea, ahí ya entré a trabajar en el W3C en accesibilidad web, conocí al inventor de la web, a Timothy Berners-Lee, tuve la oportunidad de trabajar con él. Ya había conocido en su día Kurzweil, el inventor de OCR. Yo la verdad que he conocido gente muy importante por lo que la ONCE me proporcionó, viajar por ahí y hacer cosas. Y, y monté Tecnosign como una empresa que hiciera pues, temas web, plataformas web, web accesible y tal y cual. Mm, Ya corría el 2007, 2008 y, y allí pues alterné lo que era, bueno, allí lo que era la dirección de accesibilidad tecnológica de Fundación 11 y la empresa esta. E hicimos ya, bueno, los primeros congresos de domótica, robótica y teleasistencia de RT, que yo llamé For All, que se hicieron bienales y se hicieron 3 o 4. Después ya, después de mí, también se han hecho, pero ya no, yo no tengo tanta idea. En 2008... eh, en 2008 ya se montó todo el lío para el que yo había venido y entonces ya, bueno, pues ya
me fui de la fundación y, Y decidiste y- hacer tú una fundación. y decidí yo hacer una fundación. Sí, Entonces, bueno, estuve en la Complutense un par de años antes de jubilarme, antes del 2011, con un experimento de visión táctil para el que tendríamos que hacer un programa solo porque fue muy divertido, eso sí que fue muy divertido. Era estuve, ver a estuve, través... par- Sí, estuve bueno, tú participando estuviste, claro. contigo. Sí, 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 sí. De visión a través del tacto mm, y aproveché porque trabajé ahí pues, un par de años y ya y después ahí me jubilé. Y ya en 2008, sí, yo aproveché porque decir, yo me voy a ir de aquí. Ya sabía que en 11 no tenía futuro, ni yo lo quería. Pero vamos, sin acritud, es decir, tienes un proceso, lo pierdes, dices, bueno, pues vámonos de aquí y me vamos a dedicar a otra cosa. Y monté Funteso, Perdón, un paréntesis. En el trabajo ese que hiciste con la universidad, en el cual participamos unos cuantos afiliados durante un curso, lo hice porque me gustaba, me parecía interesante, pero también porque nos regalabais al final del curso un móvil. Y un fue el iPhone. primer móvil que yo tuve, el primer iPhone, perdón, que yo Sí, tuve iPhone. fue después de pasar el curso ese. Bueno, Perdona, sigue. yo aprendí algo de ti, aunque en la universidad tendían al tacañismo Sí, y a lo un poco que soy sujetos y que todos somos sujetos, digo, mira, yo con eso tenía discrepancias con el director del tema, porque sí, aprendí de ti, volvemos a la etapa de Cidad y a las tuyas, digo, no, no es que hay que ser sí, humano con la gente y no sé qué, están dedicándote aquí 3 horas diarias durante no sé qué, que mínimo sí. que primero tratarles bien y hacer chistes y estar hablando de tal, porque encima hay gente conocida y nos lo pasamos bien, pero hay que darles algo, joder, un incentivo al final. Y sí, sí, sí ocurre, Cierto, sí. cierto, cierto. Y Nos o sea, regalasteis un teléfono. eso es copia de Sí. lo que aprendí de ti cuando yo estaba subordinado tuyo. Muy Pues, bien. Sí. pues entonces ya monté Funteso, que es una fundación tecnología social. Pues una fundación que lo que pretende, bueno, inventé este concepto de tecnología social. Sabes que detrás de los conceptos, pues a lo mejor es marketing, no hay nada, pero sí que está bien porque se agrupa todo aquello que no es solo accesibilidad para todos, no sé qué, agrupa un poco todas las viejas nomenclaturas del pasado y lo que quería hacer y lo que sigue queriendo hacer, que ahora la lleva mi ex Celia muy bien, lo que quiere hacer es todo el trabajo que se oriente a que la tecnología se haga bien desde el principio para que sirva y apoye y empodere y todo eso a la gente. Lo que los oyentes de aquí conocéis de sobras, pero que no había ninguna fundación ni nada que lo cubriese en sí. Yo creo que ahí había un Mm. agujero. Alguien pues, que lo cubriese desde todas las disciplinas, la humana, la tecnológica y todo lo demás. Y entonces hicimos muchos proyectos. Estuve 14 años al frente. Hicimos, pues mira, una cosa que a lo mejor suena más, hicimos el camino de los satélites, que era precisamente inspirado en lo de GIA y participó GMV, además. El camino de Santiago francés, hecho ya con tecnología, lo hicimos en 2010 con Serafín Zubiri, buen amigo también, y lo hicimos ya con los GPS que habían entonces, que eran rudimentarios y con algunas otras tecnologías, paneles solares en las mochilas y cosas así. Y entonces utilizamos el camino como escenario, llevamos un autobús con exposición constante de tecnología y tal, como escenario de lo que la tecnología puede hacer por la gente. Por el camino se hace de todo, se hace turismo, se camina, se ve cultura, se aprende, se no sé qué, el camino cubre muchísimos aspectos, ¿no? No solo el religioso y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, bueno, a raíz de ahí me hicieron caballero de la Orden del Camino de Santiago, por cierto. Y ahí estoy, ¿no? Y fue un perro guía también y tal. Bueno, pues hacíamos muchas cosas de ese tipo y se siguen haciendo en Funteso, pero pongo el camino como ejemplo. Y todos los años hacíamos también un congreso de tecnología centrada e inspirada en la persona. Yo eso lo dejé hace 2 años porque lo cogió un equipo de gente porque yo la fundación la llevábamos muy bien, pero en el plan no de imagen y demás, pero yo nunca he valido, y lo reconozco, y además es mejor que lo sepa porque si no me estrello, para monetizar cosas, o sea, para el negocio, para decir esto hay que joder, pues darle pasta, no para lucro, que es una fundación, sino para más proyectos de la fundación y para nóminas de gente que de la fundación y para cosas de voluntariado. Y esa parte a mí se me da muy mal y no tuve nadie que me apoyara bien. Entonces buscamos un equipo que sí que lo sabe hacer. Y con Celia al frente ahora, pues yo creo que sí que van a prosperar en esa parte. La marca ya está hecha y el Funteso sí suena todo el tema durante esos 14 años. Y entonces lo dejé, hice un año sabático el año pasado y este año ya estoy que no paro en mí porque no sé qué hacer porque quiero hacer algo. Pero porque no me paro, ¿no? Pero bueno, que sigo estudiando, sigo viendo, estoy con la IA, por supuesto, con la inteligencia artificial. Estoy ayudando en traducción
de software agentes, que es cosas que cuesta mucho, se hace muy mal. Estoy con una aplicación que se llama Voice Vista, que precisamente es eso, es continuación, te va guiando por no es que te guíe, pero sí te dice lo que tienes alrededor, la farmacia de tal, el no sé qué, no sé cuánto, el cruce de tal, un paso de peatones, unos escalones, un semáforo. Eh, y me sigo buscando, aprovecho ya, que lo vamos a dejar aquí ya, supongo, para que vosotros comentéis. Aprovecho ya aquí en punto cero, pues si tenéis trabajo, oye, que ando buscando. Yo Bueno, no puedo... aprovecho yo para ir haciendo alguna pregunta Y yo a, después. a Enrique. La primera es que si no te lo digo, ¿te has Reviento. planteado el hacer alguna biografía relacionada con el tema de la tecnología, de la historia de tecnología de la ONCE? Porque realmente escucharte es realmente eso, es un poco la historia de cómo se ha ido desarrollando todo este tema, claro, y sin profundizar demasiado, que lo podrías hacer en un documento escrito. ¿En algún momento te lo has planteado? Pues mira, yo no. Lo que pasa es que todo el mundo me lo plantea. Esto me recuerda al típico chiste del tipo ese que estaba sentado en una acera y tenía una tapa de esas del agua abiertas, de esas del registro y una caña, y ahí el anzuelo y todo para abajo. Y claro, la gente dice, este gilipollas que hace. Y le pregunta a uno, dice, ¿pican muchos? Y dice, sí, sí, con usted van 10. Bueno, pues contigo van unos 10 o 20 también, que me pedís que escriba un libro. Yo no me lo había planteado, pero como cada vez sois más los que me lo decís, así que estoy pensando hacer algo, pero me da, por un lado, pereza, porque yo no sé escribir, o sea, sé redactar bien y hago buenos informes, y eso, pero no sé la técnica literaria y tampoco sé cómo enfocarlo. Sé que ahora hay profesionales, lo que me estáis animando es a que busque a alguien que me aguante, que me aguante durante 2 meses y después lo Yo te escriba, ¿no? ayudo, Pues si no, quieres probamos. así sí, sí, se puede probar, pero alguien que sepa hacerlo y que lo haga. De Yo contra la segunda pregunta que te quería hacer va un poco relacionada con esto que estás diciendo, ¿no? Porque tú has hablado desde el principio de que de alguna manera carecías de una titulación necesaria, que has sido más autodidacta que otra cosa, ¿no? Claro, yo en los tiempos que corren hoy día, ¿tú crees que actualmente en este campo de la tecnología puede ser uno autodidacta como en aquellos entonces? Eh, es que no sé muy bien el significado de la palabra autodidacta, es la que uno tira, ¿no? Cuando dices, pero vamos, yo me llamaría más bien renacentista vamos a ver, a mí una de las cosas que más me sorprendió y que me gustó de Timothy Berners-Lee, al que ya digo que ese tipo de anécdotas que no he contado hoy, sí que saldría más en el libro, de la gente importante que yo he conocido, si es que yo realmente no soy importante. Y he conocido gente con la que he podido hablar, pues muy importantemente. Bueno, Tim Berners-Lee, que fue el que inventó la web, este hombre estaba allí en una universidad en Francia y había mogollón de gente que ya tenía ordenador y sus disquetes, su impresora y no se entendían entre ellos. Porque no, el sistema de uno no valía para el otro. Y dice, ¿por qué cojones no inventamos una cosa, un lenguaje que todo el mundo acepte, una baraja a la que todo el mundo juegue y ya está, y nos entendemos todos? Y este era un gran defensor, por eso inventó la web y el HTML como lenguaje de tal, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues a partir de ahí montó el consorcio, a él le ofrecieron un montón de cosas y de dinero, y si lo quería comprar Microsoft, dicen, no, esto tiene que ser independiente, jugar vosotros con estas cartas y después salís a la puta calle y os peleáis por el negocio. Pero juguemos con las mismas cosas. Si una cosa dices que esté centrada, ese es un título y tiene que estar centrado, pues tendrá que estar centrado en una pantalla de un Nokia no sé qué o en una pantalla de cine, pero tiene que estar centrado, que es lo que quiere. Bueno, pues un poco ese espíritu que me he perdido un poco, pero te digo, no, que es que, claro, autodidacta. Este hombre, bueno, este hombre tenía carrera, pero por ejemplo Steve Jobs no. Hoy por hoy, o sea, hoy por hoy te puedes enorgullecer de ser autodidacta. Cuando yo era, no es que fuera más fácil ni más difícil, yo creo que era más difícil, y lo digo lo de la web, eso de estudiar conectando unas cosas con otras, ir cogiendo lo que te hace falta y estudiarlo. Eso en la universidad no se hacía y por tanto yo en la universidad no la entendía, ni, vamos, ni Code. Yo Code ya me fue muy... Es decir, tienes que estudiar todo esto para después. No, yo es que tengo que estudiar lo que quiero estudiar. Entonces, más que autodidacta, ya renacentista, que vas pillando las píldoras de información que te hacen falta. Y en aquel momento era más pionero porque además te avergonzaba. Tú no has ido a la universidad, oh chico, y no sé qué, pues yo, ¿y tú qué tienes?
yo psicología y estaba haciendo algo de ordenador, digo, ¿y qué tiene que ver? O sea, quiero decir, pues yo no he perdido el tiempo estudiando psicología y estoy haciendo lo del ordenador. No, no se pierde el tiempo, evidentemente, estudiando psicología si a uno le gusta, ¿eh? Quiero decir que es otra manera de... Pero que yo creo que siempre lo he sabido y a mí hoy me enorgullece haber hecho eso. O sea, no me arrepiento de no haber hecho una carrera, de no haber ido a la universidad y tirarme 5 años. No, ni sí, de- la pregunta que yo te hacía era más bien el valorar si hoy día se podría ser autodidacta en Sí, este campo, en la sí, perdón, informática. yo creo que ahora es más fácil. Joder, con la Mm. cantidad de foros y de sitios que hay, pues lo que pasa es que hay gente que lo hace bien. Es que aprender así no es fácil. Bueno, tiene su técnica, que se va adquiriendo a base de errores. Quiero decir, si tú solo te juntas a hacer juegos de rol y no sé qué, pues no, bueno, pues vale, que serán muy buenos juegos de rol, pero no vas a aprender nada. Por cierto, los primeros juegos conversacionales de rol se hicieron en época, creo, de Bernabé o de Enrique, Mm. también por un chaval que se me ha olvidado totalmente su nombre, pero el primer juego se llamaba Tierra Bárbara y Sí, era en sí, MS2 y se charlaba con él. sí, Perdón, sí. perdón que se me ha olvidado No me totalmente el nombre del acuerdo, muchacho. fíjate, sí. Y pues eso, pero si te metes en foros en los que se habla de Python o empiezas a aprender, es que además no es una cosa. Yo tuve un profesor porque claro, he hecho cursillos, como dije, en la Pontificia, que nos daba razonamiento informático. Y tú escribías, o sea, lo que tenías que coger era razonamiento. Lo que se hace ahora, que se hace muy bien, tenéis programas en domótica. ¿Quién no sabe programar en domótica ahora que tiene su wifi, sus 40 dispositivos y tú estás programando y dices if, es decir, sí, hace sol en la calle porque el no sé qué, el detector de sol lo detecta, apaga las luces. Coño, lógico, ¿vale? Pues es una manera de programar. Bueno, pues en mis tiempos o si el termostato alcanza los 28 grados, joder, empieza a hacer calor, ¿eh? Y pone el aire acondicionado. Vale, pues todo ese tipo de conjunciones, de cosas que se podían pasar, de cuál era el problema informático a resolver, todo eso se escribía en papel y en castellano. Y después ya el tío te lo decía, bueno, ahora lo codificas en BASIC, vale, que es un lenguaje de programación. Bueno, ahora lo codificas en COBOL, vale, ahora lo codificas en Fortran, ahora lo codificas en C++. Ya está. Mira, un problema que había, por ejemplo, volviendo a lo que he hablado, y ese tema es plantear el problema. A mí me hablaba mucho Chimo González Ospedra, un compañero ciego que se quedó ciego de bomba y le falta una mano. Y solo podía escribir con una mano. Y el tío es entusiasta de la tecnología. Y cuando el Brian hablaba, me decía, che, Enrique, joder, que está muy bien, pero es que esto para escribir, si mira que están las teclas cerca, me da una envidia porque no puedo escribir con una mano. Y una de las grandes jornadas de esas de 12 horas con Dean Blasi, le dije yo, Dean, tío, tenemos que hacer un teclado para una mano. Ah, ya, ¿eso para qué sirve? Hombre, para esto, para tal. ¿Y cómo se puede hacer? Digo, y me puse yo así a pensar, como Vicky el vikingo, hasta que digo, ya lo tengo. Coño, pues si vas dando todas las teclas como en el orden que quieras y cuando das espacio se produce la tecla. El otro se queda pensando y dice, tío, qué gran idea, sí, se puede hacer tal. Y va el cabrón y dice, el tonto de él, ¿eh? Porque dice, y si quieres dar un espacio, digo, gilipollas, dar 2 espacios. Y dice, bueno. Y entonces se hizo el teclado de una mano, que el Chimo me lo agradece eternamente, siempre que me ve me lo dice, joder, ¿qué tal? Y porque el tío pues pudo empezar a escribir, ¿no? La informática y la tecnología está para resolver problemas y después en qué lo programes me he liado porque, bueno, que él programaba eso en C, pero el tema era plantear ese problema encima de un papel. Dice, hay que resolver esto. Después, ¿en qué lenguaje lo resuelvas o con qué? Ya, como decía un sereno gallego que había en no sé qué, en no sé qué película, en La Familia tal, la familia de esa, la serie de películas esa, de La Gran Familia, decía, a mí eso ya me es inverosímil, uséase indiferente. Dice, pues eso ya, el cómo se resuelva. Pero yo creo que ahora es más fácil ser autodidacta, ¿eh? Y vamos, yo no digo que lo recomiende, hay que tener carácter para eso, es como lo de vivir solo o en pareja o como lo de, no sé, hay cosas que requieren su planteamiento. Pero yo, desde luego, a lo largo de los años, no me arrepiento y es más, cada vez estoy más orgulloso desde las pocas cosas que estoy orgulloso de mí, de haber ido pillando lo que me hacía falta para utilizarlo. Si tenéis algo más, ya llevamos más de Yo, una Sí, hora. Sí. yo una sí. cosa nada más, yo también. Venga, Bueno, Alba. Que pues se yo, pelean aquí, se Joder, pelean primero aquí. las mujeres, Julio. vale, Eso. pues yo comentar, una de las cosas que hiciste con la fundación fue también dar clases y a mí yo recuerdo que me diste clases de Apple y vamos, yo
aprendí un montón y me encantó, pero porque tenías como esa forma, aparte de que porque hacíamos bromas y tal, fue porque, bueno, no es que me encante, es que aprendí un montón porque lo enfocabas así desde el punto de vista de, pues me decías cosas como, es que haciendo esto estás programando, o sea, lo enfocabas desde un punto de vista que yo veía así como lo práctico vamos, la parte que más gusanillo daba de las cosas y que además conmigo tuviste mucha paciencia, hay que decirlo. Y además yo como, porque ahora yo sé que hay otra gente que da clases, pero yo como ahora con esto de los foros y tal, tienes una opinión muy sesgada de ellos, pero es que yo a ti te conocía nada más de eventos, yo sabía lo que te habías dedicado más o menos por eventos, y yo, vamos, a ti te admiraba. Cuando empecé a dar clases contigo, o sea, yo decía, me va a dar clases este hombre, tal, y yo recuerdo que las noches de antes casi ni dormí, los primeros días estaba súper nerviosa, pero por eso, y vamos, pues eso, contar eso gracioso. Pues si lo llego a saber, no te doy clase porque yo no quiero ser motivo de insomnio de nada. Sí, sí, No, por favor, por favor. yo no daba clases, yo era coach. Yo es que no. Ah, bueno, Mira, sí, eso, coach, que me hizo mucha gracia cuando me animó el doble a darlas cuando me dijiste eso, que eras coach. Eso, yo es que contar. no soy quien para dar clases a nadie. Yo lo que pasa es que hice un camino que es difícil, entiendo que es difícil de estar Además 20 del de años Santiago. Además, no, Sí. pero el de Santiago no es difícil, pero el pasarse Sí. de 20 años de Windows digo una persona ciega, a pasarse a Mac, pues tiene su rollo, porque es una concepción que aparentemente, pues aquello empieza a hablar y parece que sí, pero que va, es muy diferente. Entonces, como yo lo pasé, pues entre las enseñanzas de Bernabé de Humanidad y las de Luz, mi compañera de Coruña de Pedagogía, yo contigo no tuve ni paciencia ni no, es ponerme lo que tuve que estar 2 días para ver un poco cómo respirabas y de qué ibas y que lo principal que te pasaba. Claro, lo que eres coach, pues lo que hacen los coaches. Lo Si eres principal que te pasaba era que creías que sabías menos y que eras menos válida de lo que eres. Y entonces, lo primero, pues entonces hay que convencerse primero de que sí que lo eres y ponerse en tu lugar, no hay otra. Y una vez que te pones en el lugar de él o la persona que está contigo, hombre, lo que pasa es que era un reto esas clases. Yo no lo relaciono con fundación porque eso lo hacía yo por mi cuenta y lo dejé de hacer porque he dejado de tener clientes, ¿eh? La gente ya no acude a eso, no pagan por un Perdona, coach. Julio, tú tenías otra pregunta. Sí, sí, y para yo la terminar. última también. Venga, Oiga, termina, oiga. Alba. Otra que lo último que no hemos hablado así es algo gracioso, que la última faceta que no has contado es la de alguien que lleva grupos, porque cuando terminamos las clases yo me acuerdo que te escribí yo porque empezó lo de la fiebre esta de los grupos de WhatsApp y tú me dijiste, no, si es que yo de grupos no tengo tiempo, tal. Y me contó otro chaval que habías estado en muchas listas de correos, tal, y justo en aquellos entonces, antiguas, y justo en aquellos entonces me enteré que llevabas un grupo de WhatsApp y me metí más que porque ya por tecnología yo estaba en muchos para ver cómo lo llevabas. Y es súper gracioso porque eras el único, vamos, de los que yo conozco que llevan grupos y tal, que tú dices, no hay normas, haced lo que queréis. Pero decías, no hay normas, pero yo creo que esto no deberíais hacerlo así, esto tal, pero no hay normas, no hay normas. Tenías esa forma de llevar el grupo tan especial que yo alucinaba. No hay normas, pero esto, yo creo que estas cosas deberíais hacerlas así, tal. Era súper gracioso y súper especial esa forma de llevarlo. Está claro que tienes un afán, Enrique. Sí, está clarísimo. Pero comento muy breve, Berna, que sé que vamos mal de tiempo, pero es que es una parte que se me quedó, la verdad, que es la parte de difusión. Yo eso sí me he dedicado toda mi vida, en cuanto he podido. En el año 1995 fundé la primera web que se llamó Tiflonet, que ya era una web y que daba muchas cosas y no sé qué, no sé cuánto y tal cual. Y fue cuando yo empecé a entrar en el mundo de Internet. Y en el 98 monté la primera lista de correo que se llamó Tiflonet, que sigue por ahí viva. Después se hizo otra que se llamó Tiflo Club. Y después hice podcast desde el 2007, empecé a hacer podcast que después te encuentras. Alba, claro que tengo una fan, pero me encuentro gente, pero Alba hablo con ella y hay gente que no hablaba ni conocía y que de repente te dicen, pues alguna gente en Cuba que tu podcast se lo repartían en CDs porque no había internet para escucharlo y tal y cual, ¿no? Porque yo difundí, a mí una de las cosas que me gusta, aparte de ser autodidacta, es después contar lo que sé, porque si tú cuentas lo que sabes, también hay más gente que lo sabe y la cosa progresa y mejora, ¿no? Así que yo sí, una gran faceta de mi vida que la había obviado por completo es la de la difusión de cosas, sí la he hecho. Muy bien, Julio. A ver,
sabes que recientemente se aprobó la transposición esta de la directiva europea sobre accesibilidad y tal. Me imagino que estarás al tanto de ella y tal. No, nada más comentarte cómo ves el tema de la accesibilidad actualmente. Si avanzamos realmente o no sé, porque a veces, ayer justo tuvimos una anécdota en el gimnasio, porque vi a uno de los trabajadores del gimnasio que estaba como manipulando ahí uno de los aparatos y le he oído la palabra braille, ¿no? Y entonces creo que lo que estaban intentando es pues hacer accesible una de las máquinas y tal, pero creo que sin contar pues con ningún experto ni nadie que les aconsejara ni nada, con toda su muy buena intención lo estaban haciendo y tal. Entonces, bueno, la transposición esta de la directiva europea, que en principio entra en funcionamiento el año 25 y que me imagino que por eso muchas empresas y se están poniendo las pilas y tal, pero no sé, ¿crees cómo está realmente, según tú, la accesibilidad, la accesibilidad y más bien la accesibilidad universal en estos momentos? Eso es muy largo, Julio. No, Ya, no, bueno, pero- ya me imagino que tendríamos para otro programa. Lo hago Hacer corto. otro. Pero Mira, bueno, yo así lo por veo. encima A para ver, no dejarlo. disculpadme, yo creo Lo que hago corto. se Lo puede hago hacer, corto. aparte de lo que digas ahora, se puede hacer otro porque eso da no para Sí, un yo creo que programa. sí. Yo lo pido desde aquí. Un día cuando Sí. os canséis de todos y os volvéis a acordar de mí, me llamáis. Te agradezco, Julio, la cosa porque también es otra faceta que se me había escapado. Si es que a mí, ¿cómo va a escribir un libro si no me acuerdo ni lo que he hecho? Una de las cosas que he hecho, porque ves, y todas esas siempre han sido, aparte de lo que yo tuviera en ONCE o en mi fundación, pues es eso, es asesorar. Yo llevo desde el 2006 o 7 en la Comisión Europea como evaluador independiente de proyectos. Entonces les ayudas, vas, antes iba más a Bruselas, ahora se hace más en línea, pero que estás un poco al tema. Y estuve también en un comité que se llamó 176, lo digo por lo que voy a decir ahora, que se creó, yo creo que en 2008 o por ahí, que son de esos comités aburridísimos, que era sobre compra pública de material accesible. Transcribiendo un poco la 508 de Estados Unidos, que fue, por contarlo muy breve, la ley que obligó a Apple a volverse accesible cuando no lo era. Si quieres vender las tablets en todos los colegios de Estados Unidos, tus iPads, por decirlo muy rápido, tienes que cumplir una serie de normas y tal. Y de ahí vino VoiceOver y de ahí vienen otras cosas. No es que Steve Jobs viera un ciego y dijera, ¡oh, cielos! Que esta gente no puede ver mis tablets. No, es una ley que se llamaba 508. Bueno, el Comité Europeo que empezó a pasar eso es del 2006 o 2007 y todavía se transpone ahora. Respondiendo, va muy lento. Si va mejor o peor la accesibilidad lo bueno que tiene, yo cuando empecé a trabajar en eso, yo pensaba que algún día se acabaría mi trabajo. Y es que no se acaba nunca porque la accesibilidad evoluciona, porque también la tecnología evoluciona. Entonces es un trabajo que nunca tiene descanso. Y yo no sé si está mejor o peor que en otros años, pero yo, con todo lo que sé, sigo flipando cuando tienes un Be My Eyes que te describe perfectamente lo que tienes delante. Digo, ostras, Totalmente. dices, qué bien, ¿no? Buenos días, Julián. Hola, buenos días. Es que Hola, Julián. he estado A en buenas otro- horas. A buenas horas. he estado defendiendo a los mayores en otro bloque Ah, y iba a ser corto, pero la guerra ha sido dura. Lo que Vale. no sé si hemos ganado o no hemos ganado, pero ha sido Bueno, una bueno. guerra dura. Pues aquí no hay esperemos nada que que hayas aquí defender. ganado. os emplazamos, de hecho, a que esto tenga continuidad con más gente, con más opiniones y yo creo que, no creo, seguro, afirmo, súper interesante, Quique, y seguimos contando contigo para cualquier momento. Sí, Pues nada, gracias Alba, gracias Julio, gracias Bernabé, A gracias ti por Julián. hacernos sentir más venga. válidos. Ok, A ti, Enrique. un saludo, Adiós. Venga. un abrazo. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Punto.